Bienvenidos al auditorio Lupe Rumazo. En estos momentos daremos inicio al conversatorio Diferentes ópticas de la historia según el contexto social, organizada por Mr. Books, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Oscar Vela, Iván Rodrigo Mendizábal y modera Fátima Guerra. Invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas noches, bienvenido a este especial evento junto al escritor ecuatoriano Oscar Vela y al doctor Iván Rodrigo. Desde Mr. Books estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura y del rol que cumplen los libros en el mundo y sobre todo en el núcleo familiar. Una vez más, el libro rompe barreras y no deja de tener su espacio. Y qué mejor que en la Feria Internacional del Libro de Quito. Agradecemos a los autores por haber aceptado nuestra invitación y compartir con los lectores ecuatorianos. Quiero dar la bienvenida a Oscar Vela, quien nació en Quito en 1968. Es un reconocido abogado y escritor bajo el sello de Penguin Random House y cuenta con 8 novelas publicadas, incluyendo la novela Ahora que cae la niebla, que fue uno de los libros más vendidos en 2019. Entre los reconocimientos que ha recibido, se encuentra en 2011 y 2015 el Premio Joaquín Gallegos Lara, otorgado por el municipio de Quito, por las novelas Desnuda Oscuridad y Todo es ayer. Y en 2013, por el libro Yo soy el fuego, el Premio Jorge Casa. El autor, además es columnista de Diario El Comercio y autor de las reseñas culturales de la revista cultural Mundo Diners. Por otro lado, tenemos a Iván Rodrigo Mendizábal, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y licenciado en ciencias de la comunicación social por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Actualmente es director de posgrados de investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios. Asimismo, es profesor invitado del programa de posgrado en comunicación de la Universidad Simón Bolívar. Autor, entre otros, de análisis del discurso social y político junto a Theo van Dijk, Cartografías de la comunicación en 2002 y Máquinas de pensar, videojuegos, representaciones y simulaciones del poder en 2004. Estimados Iván y Oscar, muchas gracias por estar aquí presentes en la Casa de las Palabras, por haber aceptado nuestra invitación. Es un tema muy importante que vamos a tratar, se titula Diferentes ópticas de la historia según el contexto social. Y qué mejor con un autor ecuatoriano y con toda la historia y trayectoria que tiene Iván. Así que es todo suya el evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Un gusto también, Oscar, a este encuentro. Pues no sé si comienzo yo o comienza Oscar, pero en todo caso, para mí es un placer estar con ustedes en esta hora de diálogo sobre literatura e historia. Oscar, qué gusto. Qué gusto, Iván. Un gusto primero compartir contigo. Muchas gracias a Mr. Books y a la Feria del Libro de Quito por permitirnos este espacio para hablar de libros. Y bueno, y qué mejor que compartir con un docente y con un conocedor amplio de justamente del fenómeno social, Iván. Así que tú arrancas. Bueno, muchas gracias. Bueno, para comenzar, obviamente, el tema que nos convoca es literatura e historia. Y obviamente tú eres un escritor que trabajó en la novela histórica. Y nuestro diálogo, evidentemente, se centrará en este contexto. Un contexto, además, que me parece interesante porque relacionar la historia con la literatura para muchos es como relacionar muchas veces dos ambientes, dos disciplinas, dos campos que posiblemente no entran necesariamente en un diálogo frontal. Algunos autores, Enrique Krauss en este caso, habla de una especie de hermandad pero distanciada, ¿no es verdad? O sea, son distantes, ¿no? Y hay otros autores que dicen, pues evidentemente hay una afinidad, digamos, porque en el fondo
la literatura y la historia se narran, y por lo tanto la narrativa es lo que les une. Entonces, quizás ese es un poco el principio, digamos, para abordar este tema, ¿no? Este tema tan interesante, obviamente, de la literatura y la, y la, y la historia. Y yo quisiera un poco plantear, quizá a modo de introducir, digamos, este tema y en honor al tiempo también tratando de ser un poco menos académico, pero al mismo tiempo también un poco incisivo, quién sabe, queriendo un poco incitar a ti y a la audiencia, digamos, esta idea, ¿no? De cómo pensar la literatura y la historia de la literatura. Y quizá parto de un texto de Hayden White, un famoso texto que evidentemente ustedes lo pueden ver, lo tengo aquí en manos, ¿no? Un famoso historiador, filósofo. El texto se llama el texto histórico como artefacto literario. Y él plantea una definición interesante que me parece, digamos, sugestiva para iniciar esta sesión. Primeramente, él dice, ¿no? La antigua distinción entre ficción e historia, en la que la ficción se concibe como la representación de lo imaginable y la historia como la representación de lo real, debe dejar lugar al reconocimiento de que solo podemos conocer lo real contrastándolo o asemejándolo a lo imaginable. Y por otro lado, obviamente él señala de que la historia hoy en día ya ha perdido, digamos, su aura que anteriormente tenía seguramente en el siglo XIX, siglo XX. Y obviamente, precisamente porque se ha vuelto, digamos, como plantea él, en cierto sentido científico y objetivo, ¿no? Pero ha renunciado a lo que llama la imaginación literaria, ¿no? Entonces, obviamente, en la imaginación literaria está la fuerza y la renovación. Entonces, hay un campo que obviamente la literatura explora bastante, que es el tema de esta imaginación, y que la historia parece que como que no la quiere, digamos, no la desean, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo estas dos ideas, ¿no? Pero después quiero meter más leña en esto. ¿Qué opinas tú, Oscar? Bueno, gracias, Iván. Sabes que cuando nos enviaron la idea de la charla y conversamos brevemente contigo al respecto, yo pensé y siento que desde hace muchos años, al menos es mi posición personal, siento que hay mucha más unión efectivamente hoy entre lo que es la literatura y la historia que la que había en el pasado. Y me explico brevemente. El rigor, a veces la frialdad de la historia, de los datos, de la información, de las fechas, que sin duda es absolutamente meritoria y necesaria, además, para conocer el pasado, para conocer lo que ha sido la humanidad desde el inicio desde su inicio. A mí me resultó siempre un poco fría, precisamente, un poco distante. Yo no encontraba el placer en leer los textos históricos puros y duros. Más allá de que era absolutamente necesario hacerlo, sobre todo en la época estudiantil y universitaria. Sin embargo, de alguna forma la literatura, en mi opinión, complementa maravillosamente esa historia y la suaviza y le hace más digerible, le hace más maleable. Y probablemente le sucede a mucha gente lo que me sucede a mí. Cuando yo me quiero situar en una época, cuando voy a viajar a algún lugar, yo leo novelas sobre ese lugar. Y claro, esas novelas me permiten a mí, por ejemplo, conocer la condición humana, la forma de ser, la forma de hablar, de expresarse, cómo ha venido desarrollándose la historia en ese lugar al que voy a acudir. Conversaba el otro día con Santiago Posteguillo, precisamente en esta fila, un gran escritor de novela histórica, que además es un especialista en el imperio romano. Y él decía que para él la novela histórica o la historia novelada es la forma en la que humanizamos de alguna forma y los traemos más de cerca a los personajes de esos de la historia, que los conocimos así, con los números, con las fechas, con los datos precisos, exactos de lo que sabemos. El resto, que es un poco lo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho nosotros, los escritores que nos dedicamos un poquito a la novela histórica o a la historia novelada, como ha sido más bien mi caso,
es de alguna forma entregarnos la posibilidad de conocer a esos personajes, de conocer ese momento, de entender cómo habrá sido esa situación que de una forma u otra marcó el destino de una época, de un momento, de un lugar, de una persona, de un imperio, como en el caso del Imperio Romano. Así que yo prefiero hoy enmarcarme más bien en esa última definición a la que tú decías. Yo noto que están muy cercanas. Prefiero tenerla muy cercana y siempre adscribo la posibilidad de leer, por ejemplo, la novela y una novela histórica, una historia novelada y escuchar la fantasía de alguna forma narrativa, la prosa de un escritor que le pone voz, por ejemplo, a un personaje, como Julia Domna en este caso, como un emperador, como un gran guerrero, escuchar esa voz y sentirme más cercano a esa historia que la historia fría y dura. Esa es un poco mi percepción. Muy bien, chévere. Mira, Hayden White obviamente es uno de estos historiadores que va por la nueva línea, ¿no? No por la línea dura, esa que tú señalas que es una línea, digamos, muy seria, muy académica o quién sabe, muy así cerrada, ¿no? O sea, de esa historia que prácticamente se puede leer o lo leen, digamos, un grupo reducido, ¿no? Y él postula, y este texto y otros más, el de la metahistoria, por ejemplo, es clave. Él habla de que prácticamente la historia es una construcción discursiva, ¿no? Obviamente busca la verdad y creo que también en cierta medida la literatura, por más de que postule la ficción, está buscando también una verdad, me parece, ¿no? Yo creo que hay una discusión enorme sobre el tema de la verdad. Y obviamente él plantea una cosa interesante, ¿no? Y que quizá en la obra tuya, yo un poco estaba revisando tu obra y también la de otros autores comparándola, él dice que es un discurso sobre las cosas ya no perceptibles, ¿no? Ese pasado que prácticamente se ha vuelto evanescente para nosotros, es contado, es narrado, digamos, de diferentes puntos de vista, pero a la final se es narrado en forma discursiva, ¿no? Y obviamente el aspecto literario es el que prima en este discurso, ¿no? Y yo creo que lo literario en el sentido de el manejo de la imaginación histórica, el manejo de la conceptualización, digamos, de ciertos hechos, la manera de hacer aparecer el acontecimiento, digamos, de una manera, digamos, eficaz, yo creo que está en diálogo con la literatura. En el fondo, el literato también lo que hace es básicamente mostrar, y creo que tú bien lo dices, incluso para los lectores más legos, ¿no? Yo también me cuento entre ellos, ¿no? Aquellas cosas que aparentemente oculta el acontecimiento ya pasado, incluso olvidado, ¿no es verdad? Entonces, evidentemente, creo que el manejo de lo poético, retórico, la narrativización es clave en el trabajo literario. Yo creo que, en cierto sentido, digamos, muchos de los autores, ciertos autores que tú has citado, entre ellos Santiago Posteguillo, que obviamente también es un invitado a esta feria, tiene esta vocación, ¿no? Yo incluso leyendo tu obra sobre Cuba, por ejemplo, sobre el desembarco de Cuba, siento que hay esto, ¿no? Que hay un trabajo que intenta, digamos, mostrar el acontecimiento, pero prácticamente mostrarlo desde un punto de vista más bien ameno, interesante, que nos invoca, digamos, incluso a pensar, ¿no? Y yo creo que es la vocación de la literatura en sí misma. Entonces, Oscar, yo creo que lo que tú estás postulando como conocedor del campo, pues evidentemente es clave, ¿no? Y me gustaría preguntarte en este contexto, por ejemplo, incluso los géneros, ¿no? En cierto sentido, por ejemplo, tú estás usando en esa novela, simplemente me estoy adelantando y quién sabe, podemos hablar de otras novelas, el testimonio, por ejemplo, ¿no? ¿No? En otro caso, por ejemplo, la biografía. ¿Qué opinas de estos, digamos, diálogos con estos subgéneros? Eh, ah, justamente creo que vale la pena entrar en algo de eso. Me parece que una de las cosas que de algún modo nos permite descubrir la riqueza que le puede dar la literatura a la historia y viceversa, evidentemente, siempre manteniendo el rigor, porque es algo de lo que tenemos que hablar quienes escribimos de algún modo historia novelada o novela histórica, es el rigor histórico. En la medida de que tú tienes los hechos, tienes las fechas y tienes los acontecimientos comprobados por documentos, por historia, por oralidad, por lo que haya sido,
esos hechos los respetas. ¿En dónde entra la ficción? Evidentemente entra en esos espacios que de ninguna forma los podemos conocer. Se perdieron, se extraviaron, no se contaron, no se relataron, no se narraron. Y justo estaba pensando cuando mencionaste lo del asunto de Náufragos en Tierra, cómo ese testimonio de César Gómez Hernández, de uno de los expedicionarios con el que pude charlar tantas horas respecto de esto, era en el fondo contarme desde dentro y contarnos a todos desde dentro de la revolución, digamos, en un contexto así amplio, cómo se iba forjando esa sensación de rebeldía, de necesidad de independencia, de rezar a su país para derrocar a un tirano como Batista. Los diálogos que reproducía en su cabeza César Gómez. ¿Qué hablaban cuando estaban allí en el campito, por ejemplo, cuando estaban recluidos allí haciendo las pruebas, haciendo entrenamiento? Ahí estaba el Che con él, entre otras personas, estaba el propio Raúl, estuvo Fidel varias veces. Y él me decía, oye, las conversaciones eran magníficas, hablábamos de libros, me acuerdo que comíamos chocolates, nos hacíamos unas aguas de panela, teníamos unos diálogos muy interesantes. Y fíjate que una de las cosas que siempre se topó entre ellos allí, siempre se hablaba, el concepto siempre era, y esto recalcaba César permanentemente, César Gómez, el concepto siempre era, ¿a dónde vamos? Vamos a la independencia, vamos a la libertad. Nunca logramos todavía tener libertad, porque habíamos pasado de una colonización a otra, un proceso de independencia larguísimo, en donde siempre teníamos a un colonizador encima nuestro imponiéndonos las reglas. Queríamos eso, queríamos desprendernos de eso finalmente. No aparecía todavía, fíjate, decía César, no aparecían todavía allí ningún concepto relacionado ni con socialismo, menos aún con comunismo. Eso no aparecía. No queríamos ser Batista, decía César. Y ahí hay muchos diálogos en esa novela que creo que es lo valioso de este tipo de literatura, ¿no? Que es rescatar, por ejemplo, esos diálogos. Hablábamos con Posteguillo el otro día y él decía, ¿qué se dijeron el emperador Severo y la emperatriz Julia Domna? ¿Qué conversaron en un momento de la historia? ¿Qué conversó ella con su hijo en una de las escenas finales, que es brutal, cuando ella concibe la posibilidad de proseguir con esta dinastía? ¿Qué hablaron allí? Y claro, el escritor tiene esa licencia que muchas veces resulta creíble y entonces tú dices, claro, efectivamente, eso es lo que conversó Julia Domna con su pareja. Eso es lo que conversó César Gómez Hernández con Raúl Castro cuando llegó Uber Matos, por ejemplo. Que luego tuvo aquel desenlace. Cuando llegó Camilo Cienfuegos y hubo una discusión, una breve discusión en la oficina de César Gómez. Esas cosas, por ejemplo, que jamás te las va a contar la historia porque se extrañaron, son las que de algún modo la rescata, en este caso con algo de ficción, utilizando los recuerdos de un personaje como él, la literatura. Creo que allí un poco se engloba esta riqueza que tiene la literatura historia y a la que acudimos, como yo digo, yo acudo con mucho placer para comprender, entender algo y saber al menos qué habrá pasado en tal situación. ¿Por qué? Esa es para mí una de las riquezas más grandes que tiene este género. Heidi White habla de que el historiador, digamos, científico, usa un trabajo metodológico, ¿no? Que es la serie, la secuencia, la crónica y la narrativización. Lo que tú me estás diciendo, esto del rigor científico, que no debe perderse en la construcción de la novela, evidentemente está en eso también. Él también lo demuestra, ¿no? ¿Y a dónde lleva? Y creo que tú me has dado una pista en esto, ¿no? Cuando tú señalas hay que reconstruir, por lo menos hay que imaginar en cierto sentido, incluso pensando en la verdad, esas conversaciones que tuvieron estos personajes, digamos así, en la historia, ¿no? Bueno, es más cercano la presencia de este cubano que tú lograste entrevistar, pero obviamente remontándonos al pasado casi es imposible saber la voz de alguno de los personajes de la Roma antigua o de la Grecia antigua, ¿no? Entonces, obviamente, este es un trabajo que implica lo que llama Hayden White el tema de usar un lenguaje figurativo para crear imágenes, ¿no? Interesante este tema, ¿no? Imágenes de objetos no perceptibles, ¿no?
Y obviamente dar esa hora de la realidad, que es básicamente el eje de la literatura histórica o de la literatura, de la novela histórica, ¿no? Que es el caso que tú también exploras, ¿no? Entonces, me parece que es interesante este proceso de cómo imaginar. Por ejemplo, mira, el otro día que hablábamos contigo, incluso en Robert Graves, ¿no? Este famoso novelista inglés, ¿no? Eh, la novela sobre Yo Claudio, por ejemplo, Claudio. o la novela, digamos, sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, no Jesús de Nazaret, sino sobre Jesucristo, ¿no? Entonces son dos novelas que aparentemente pues están distanciadas en el tiempo y tienen otro tipo de construcción, digamos, narrativa. ¿Qué opinas de ello? Precisamente ahora cuando mencionabas, pensaba en Robert Graves y el propio Posteguillo, que, digamos, para centrarnos simplemente en la historia del Imperio Romano, que se ha tocado ahora varias veces a propósito de la conversación que tuvimos el otro día con Santiago Posteguillo. Ellos le dieron voces, por ejemplo, a Claudio, a su esposa, a Mesalina, le dio la voz a Trajano, le dio la voz a Julia y a Severo y a Cómodo, que era un emperador brutal, con unas escenas espantosas. Yo digo, ahí hay una riqueza enorme. Probablemente muy buena parte de esas historias no habrían llegado siquiera a nosotros, porque estaban en el nicho exclusivo de los investigadores, de los historiadores, de a quien le interesa efectivamente, o le interesaba pues efectivamente concentrarse en ese periodo de la historia tan bello, que a mí probablemente me hubiera resultado mucho más difícil entrar y leerlo si no lo hubiera hecho gracias a Graves y gracias a Posteguillo. Ahí hay mucho de esa imaginación que tiene el autor efectivamente, que logra el autor para convencerte que lo que allí sucedió, que lo que allí se dijo efectivamente es lo que encaja bien con el rigor histórico que se mantiene siempre en esas obras. Porque si tú no te convences, si un lector no cree que la voz del personaje histórico es esa, si no cree que pudo haberse expresado nunca así, si no te resulta creíble aquel personaje, se desbarató por completo la teoría. Y ahí sí, efectivamente, coincidiría yo con los historiadores que dicen, no, pues es decir, me están metiendo un cuento cuando tenemos que la historia es clara. Sí, y tenemos efectivamente los hechos históricos claros, tenemos las fechas, tenemos los episodios, tenemos los momentos, pero ¿qué se dijo? ¿Qué sentían? ¿Cómo percibían? ¿Cómo veía el héroe o el villano o el emperador o la emperatriz? ¿Cómo veían ese momento y qué sentían adentro? Una de las cosas que cuando yo exploré y cuando yo entré a escribir la historia de Manuel Antonio Muñoz Borrero en la última novela, en Ahora que cae la niebla, una de las cosas que siempre me propuse es intentar pensar como él pensaba. Manuel Antonio Muñoz murió en 1976. Yeah. Y además guardó todos los secretos absolutamente cerrados. Nunca contó nada a nadie. Nadie tenía una sola idea de lo que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial con el tema de la salvación de los judíos, pero tampoco sobre su vida privada en Estocolmo, sobre la existencia de un amante, sobre la existencia de un hijo, sobre la forma de vida que él llevaba, salvo ciertos testimonios muy puntuales de alguien que le vio alguna vez y que le gustaba tal cosa, o se sentaba de tal forma, o escuchaba la música tal cual, o leía ciertas obras o ciertos autores, que es la información que yo obtuve. Pero el resto era su vida detrás de las paredes, su vida en el consulado y en el pequeño departamento en el que vivía en Estocolmo. Y su vida con la amante, por ejemplo. Entonces, claro, mucha gente me pregunta, bueno, ¿cuánto de ficción hay en esa novela? Muchísimo. Toda la vida íntima, todos los pensamientos, todos los razonamientos que hace Manuel Antonio, más allá de tener alguna base en alguna carta, en algún documento que él dejó, en alguna idea que le dejó a algún pariente o algún amigo con el que pude conversar, lo demás es un poco ir conociendo a ese personaje alrededor de la historia que está contada y que salió a la luz, que salió a la luz para bien o para mal, porque él no quería que saliera. Te diría que es parte de un trabajo bellísimo, pero también de mucha responsabilidad, porque bien podía haber sucedido que me dijeran, oye, Manuel Antonio no hablaba así, jamás habría pensado una cosa como esas. Nunca habría razonado como tú razonas respecto de los episodios de la Segunda Guerra Mundial o de la posición neutral teóricamente de Suecia, cosas de ese tipo. Entonces, claro, ahí es cuando dices, bueno, a ver, vamos a ver cuánto logramos efectivamente ajustar estos diálogos, esta condición humana, esta sensación, estos sentimientos a la propia historia. Y tú hablas en este contexto también de fuentes, ¿no? Para hacer
este trabajo, digamos, de no falsear la realidad y también un poco confrontar esa imaginación literaria que tú propones, ¿no? Y que se ve en mucha literatura, ¿no? ¿Qué opinas de las fuentes, del manejo de fuentes? Bueno, a ver, en este caso me parece que es esencial. De hecho yo creo, sin temor a equivocarme, quien ha incursionado de alguna forma en el ámbito de la novela histórica, sabe de lo que estoy hablando. Es probablemente un trabajo doble o triple frente a lo que implica construir una novela desde la pura ficción. La investigación, la documentación abundante. En el caso de Manuel Antonio Muñoz Borrero y la Segunda Guerra Mundial, llegó un momento en el que colapsé porque tenía tanta información, tantas historias que podían de alguna forma estar relacionadas, que no había forma de organizarlas. Entonces había que ir sacando, escarbando, desbrozando un poco el camino para encontrar lo que efectivamente tenía relación con él. Eso es parte del trabajo de quien tiene al menos la inclinación y la audacia probablemente de meterse en un campo que desconoce. Yo desconocía muchas cosas de esa época, por ejemplo, de Suecia. Conocía algo de la Segunda Guerra Mundial, pero muy poquitas cosas de esa época. Me pasó lo mismo con Cuba. A mí me apasionaba la historia de la Revolución Cubana, pero desconocía por completo muchas de las cosas que habían sucedido o que aprendí, por ejemplo, leyendo muchos textos alrededor. Resultan esenciales en ese caso para mí no solo la historia, por ejemplo, la historia de Cuba, la historia de la Segunda Guerra Mundial, sino las novelas alrededor de esas historias, los testimonios, los libros testimoniales del propio Fidel Castro, que resultaban esenciales para mí para escuchar un poco lo que él contaba respecto de eso, que coincidían, por ejemplo, y eso me encantaba, que coincidían casi al 100% con César Gómez Hernández, hasta cierto momento, hasta cierto momento. A partir de enero de 1959, cuando él asume el poder, cambia radicalmente el discurso y hay notas que hay un cambio y notas en sus propios testimonios, en aquel libro de Ramonet de 100 horas con Fidel, notas que hay un cambio y él comienza a variar un poquito el discurso, que es lo que César siempre decía. Él cambió, él era otro hombre, él de pronto se transformó en una figura enorme, ya no era nuestro amigo, no era nuestro compañero con el que nos dábamos un gran abrazo el momento que nos encontramos, no, y era un hombre soberbio, era un hombre grande, era nuestro líder. Se había convertido en la sierra, el momento que bajó y derrotaron a Batista, se había convertido en nuestro líder. Esas cosas son riquísimas cuando estás escribiendo novela histórica, porque nadie te lo dijo, nadie te lo contó. Y César contaba un episodio, él decía, el momento que nos encontramos todos, porque César estuvo detenido en la isla de Pinos, con un grupo de los expedicionarios. Cuando le soltaron a todos y se encontraron en La Habana, una vez que terminó la famosa caravana de la victoria de César, fue un momento muy emotivo, de abrazos, de lágrimas, de ese sentimiento de encontrarte con tus compañeros. Habíamos derrotado al tirano, finalmente conseguimos la libertad, nos habíamos independizado finalmente, decía César. Y era un momento tan emotivo para todos, menos para Fidel. Fidel estuvo distante, saludó con nosotros, pero inmediatamente comenzó a dar órdenes, estaba encima. Él estaba en un monte encima, él ya daba órdenes, él era el gran líder. Y los demás no, los demás queríamos festejar, los demás queríamos alegrarnos de esto. Esas son las cosas que encuentras, las gratificaciones que tiene encontrarte personajes de este tipo y poder hacerlo desde este punto de vista, ¿no? Desde las fuentes, en este caso testimoniales, que es lo que estábamos hablando, o de las propias fuentes literarias. El trabajo de lo que estoy notando, obviamente, en el caso tuyo y de muchos autores que trabajan novela histórica, es también profundizar mucho el aspecto psicológico de los personajes, que es lo que obviamente la historia no lo cuenta, ¿no? La historia oficial, llamémoslo así, o la historia real, digamos, cuenta a los personajes que estuvieron presentes, más no digamos, sus problemáticas, sus tensiones, su carácter, digamos, contradictorio que puede haber incluso en sus formas de actuar, como tú lo postulas claramente en este libro sobre Cuba, ¿no? Incluso en el de Borrero, ¿no? Claro. ¿no? Incluso pienso, por ejemplo, en Graves, este trabajo, digamos, enorme con Yo Claudio, por ejemplo, al tratar de él explicar, y fíjate que usa también el tema de la autobiografía, ¿no? Que también es otro dispositivo interesante, ¿no? En la novela Claro. para explicar cómo llega a ser algo que obviamente no quisiera ser, que es el emperador de Roma, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, yo creo que esa vitalidad, esa característica de meterse en la psicología, creo que es el valor
fundamental del aporte, llamemos así, de los literatos como tú en el contexto de la literatura histórica, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor, ¿no? Y el otro es el tema de la trama, ¿no? Porque el tramar una novela, y creo que ahí me tienes que dar clases, ¿no? El tramar una novela yo creo que es también una forma de escoger, ¿no? Hechos y ordenarlos según un determinado orden. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, diría, el desafío inicial probablemente, porque fíjate que el asunto de la psicología de los personajes, de la forma de ser, de su interior, creo que va desarrollándose poco a poco en la medida en la que tú vas avanzando y vas conociendo internamente al personaje se lo va conociendo poco a poco, igual que sucede con los personajes de ficción que van formándose. Muchas veces inclusive te terminan cayendo antipáticos, te terminan incómodos, no puedes con ellos. Eso pasa muchas veces. Con los personajes históricos tienes que poder, pues es decir, no tienes posibilidad de matarle al personaje histórico, salvo que efectivamente hubiera muerto en la realidad. El personaje histórico tienes que continuar y tienes que avanzar y tienes que darle esa vida y esa voz dentro del contexto histórico, como tú dices, que de algún modo tiene que ser también desbrozado de toda esa inmensa posibilidad que tienes de las historias. A mí una de las cosas que me sucedió, te voy a contar, cuando estaba investigando el tema de Manuel Antonio Muñoz Borrero, yo siempre tuve en la cabeza metida la idea desde el principio y dije, bueno, el altruismo de este hombre, la bondad, la generosidad, el valor también y el coraje para hacer lo que hizo, falsificar documentos en un lío y además perseguido por un agente de las DSS, es decir, todo ese tipo de temas yo decía, bueno, ¿qué hubo aquí de por medio? Se decía, se hablaba que había muchos negociados, se hablaba que había muchos cónsules o miembros de los cuerpos diplomáticos que se beneficiaron de este tipo de entregas de pasaportes o de ayudas a los judíos. Les quitaron muchas joyas, dinero, es decir, se aprovechaban de las circunstancias. Y yo, mientras investigaba todo esto y me ayudaban y me llegaba material, yo decía, bueno, ¿y si me topo con la posibilidad o con la certeza más bien de que Manuel Antonio hubiera sido uno de esos personajes? Tenía ese temor porque yo no lo conocía a él cuando comencé con la historia. Sabíamos un poco lo que me habían contado y hurgaba y tenía ese temor hasta que encontré una cosa buscando y viendo el material de información para armar esa trama. Me encontré con el expediente policial de la policía sueca, con el expediente abierto a Manuel Antonio durante esos años. Y lo pude leer, lo pude sacar de los archivos de la policía sueca. Era un expediente pequeño, relativamente, y ahí me encontré con un reporte de una agente que le había seguido los pasos a Manuel Antonio en la primera época de la guerra, año 39-40. Ella se decía llamar Annette, ese era su nombre de espía. Era una espía a favor de los nazis, porque estaba muy cercana al gobierno sueco, que como tú sabes no era tan neutral como decían, y al gobierno nacional socialista. Y ella decía, entre otras cosas, ella le tenía intervenido el teléfono y le perseguía y le seguía, etc. Y ella decía que ese hombre, que este cónsul, que era un hombre muy bien recibido, un hombre admirado en Estocolmo, en ese círculo diplomático, intelectual, un hombre muy inteligente, siempre pasaba penurias económicas, que vivía con las justas y que era un hombre al que ellos podían reclutar. Y ella se propone, y lo plantea concretamente en uno de sus primeros informes, y dice, creo que es un hombre al que vamos a poder reclutar. Ella no sabía, evidentemente, que Manuel Antonio ya estaba trabajando para el otro lado. Su íntimo amigo era el rabino de Jacobson, el rabino de Estocolmo, y estaba trabajando para el otro lado. Pero ahí es cuando ahí ese documento a mí me hizo un clic y me dije, claro, ahí está la verdad de lo que yo estaba buscando. Este hombre efectivamente vivía con las justas, vivía en ese momento con un pequeño sueldo, luego le quitaron el cargo y vivía solamente de lo que valían las especies y de las traducciones que hacía porque hablaba 5 idiomas. Pero ahí dije, claro, este hombre no estaba buscando el dinero, estaba buscando efectivamente ayudar a su amigo y a la gente convencido de lo que estaba haciendo. Ese fue uno de los momentos de descubrimiento cuando dije, bueno, perfectamente puedo ahora entonces avanzar con la novela y armar esta trama alrededor de los valores esenciales de este hombre. Un tipo silencioso, muy parecido a los suecos, muy nórdico, era grande, rubio, un tipo que pasaba por sueco seguramente, pero además en la forma de ser muy similar, silencioso, callado,
humilde, tranquilo, y así fue como se mantuvo toda su vida, y por eso es que efectivamente ocultó todos los secretos. Ese pequeño descubrimiento, ese clic, me permitió a mí escribir esta historia con la libertad y con la tranquilidad de saber que efectivamente estaba hablando yo, o iba a hablar de un héroe verdadero, de un tipo que encarnaba un montón de valores para mí, que creo que eran dignos de resaltarse, ¿no? Y a propósito de lo que tú dices, y quisiera aquí retomar a Hayden White, insisto también este autor clave del pensamiento contemporáneo, él habla de que la narrativa histórica, la literatura histórica, dice, es una metáfora extendida, ¿no? Y no, en este sentido dice, no reproduce tal literatura los hechos descritos, no refleja las cosas, ¿no? En el fondo la historia misma no debería hacerlo, ¿no? Indica cómo pensar los acontecimientos y recuerda las imágenes, ¿no? Recuerda imágenes del momento, ¿no? Entonces, claro, la tensión entre la novela histórica y la historia es básicamente la misma, ¿no? Pero no lo hace a manera de crítica, ¿no? No, al contrario. Más bien al contrario. Está planteando una tesis interesante, ¿no? Está planteando la idea de que en el fondo la historia como la literatura dialogan en el mismo sentido. Porque como tú lo ves, y yo que incluso soy lector nuevo, digamos, de tu obra, yo desconocía, por ejemplo, en el caso del caso de Grama, y del desembarco de Grama y el caso cubano, esta otra versión, ¿no? Liberal, quién sabe, esta versión más distinta, ¿no? Sí, evidentemente se ha dicho mucho de que la revolución cubana fue traicionada en cierto sentido, pero en qué momento, cómo, ¿no? Y lo que tú muestras es evidentemente el testimonio de alguien que lo ha vivido, no de alguien que evidentemente lo ha... Claro, que tal vez en ese caso es más fácil, Iván, porque Claro. tienes el testimonio de la persona que estuvo allí. Yo tuve 11 o 12 horas de entrevistas, de grabaciones con César, y claro, el primer día que le conocí, el momento que yo le conocí, lo primero que me dijo César, me dijo, te voy a decir 3 cosas nada más. Yo soy revolucionario, absolutamente revolucionario, pero yo soy esencialmente y siempre he sido independentista, antiimperialista y liberal. Y así nació la revolución. Y todos éramos iguales, todos pensábamos lo mismo. Lo que pasa es que luego se torcieron. Luego cambiaron las circunstancias por distintos temas que van avanzando, digamos, en la novela. Ese también fue el clic de esa historia, porque claro, conocer a un hombre, en ese momento tenía 96 años, seguramente César, cuando nos vimos la primera vez, 96 o sí, 95 tal vez. Conocer a un hombre que te dice esto y dices, bueno, a ver, esa historia yo no la he escuchado. A mí Claro. nadie me ha contado esa parte de la historia de la Revolución Cubana. Conversemos. Y coincide mucho con la documentación, con los propios testimonios de Fidel, del Che Guevara inclusive, de Camilo Cienfuegos, con lo que decían y lo que pensaban en aquel momento, con los discursos de época. Coincidía mucho todo. Buscaban otra cosa, iban a otro lugar. Pero claro, las circunstancias del poder, todo cambia y cambió radicalmente, ¿no? Fue un giro radical, tan radical que César Gómez termina saliendo de Cuba, exiliado y convirtiéndose más bien en un enemigo de la revolución, como ha sucedido con gran parte de las personas que pensaban igual que él, ¿no? Ahora, el tema es que el pasado pues prácticamente va siendo olvidado poco a poco, ¿no? Eh, Incluso los hechos históricos pues prácticamente se van borrando en la memoria de los tiempos y el trabajo, digamos, de la historia es tratar de volver a aquellos, ¿no? Es decir, tratar de, y eso es lo que decía Hayden White en esta tesis que te decía de la metáfora extendida, que no puede escribir ya a ciencia cierta los hechos, los acontecimientos. O sea, nosotros vivimos, o sea, podríamos decir que hemos vivido, quién sabe, hoy día, ¿no? Pero de aquí a 5 días capaz que por alguna cosa, pues, sea simplemente una laguna, ¿no? Este video que se está grabando seguramente será un testimonio, digamos, de lo que hemos conversado, ¿no? Y será una fuente, Y no nos acordaremos de nada, ¿no? y será una fuente para una futura novela, quién sabe, o un futuro Claro, texto, ¿no? sobre, claro. sobre los Bill, ¿no? Yo me he puesto a pensar muchas veces, Iván, y no sé qué opinas tú, ¿qué sería de nosotros si efectivamente no existiera la posibilidad ya de contar entre ficción e historia esos hechos del pasado, los hechos más remotos por obvias razones, pero inclusive los más cercanos?
¿A dónde iría la humanidad sin la posibilidad de conocer efectivamente cómo fue el desarrollo de aquel imperio, del imperio romano, de las guerras napoleónicas, de las guerras mundiales, etcétera? Es decir, ¿qué sería de nosotros? Y uno de los temas que te quería contar para que tú me cuentes un poco qué opinas sobre esto, yo siempre pensé, una de las cosas que siempre pensaba es por qué terminaron saliendo a la luz los grandes secretos de Manuel Antonio Muñoz. Él nunca quiso que nadie se entere de lo que había hecho él. Había de por medio un acto ilegal, probablemente él mismo lo concebía como un acto inmoral, el tema de la expedición de pasaportes falsos, de imprimir pasaportes ecuatorianos cuando él no era cónsul y había sido destituido por el gobierno ecuatoriano, y de entregarlos a gente para que saliera, más allá del altruismo, de la generosidad, de la caridad, de todo lo que tú quieras. Más allá de eso, él sabía que estaba cometiendo un acto ilegal que probablemente podía ser reprochado. Y por eso enterró todo, pero el destino quiso que saliera. Salió a la luz no solo eso, sino su vida más íntima, su hijo, su amante, que era una señora casada. Salió toda su vida quedó expuesta, 20 y tantos años después de su muerte. Eso para mí fue deslumbrante, fue encontrarme de pronto con una historia deslumbrante y al mismo tiempo lo acogí con temor también, porque me han preguntado muchas veces, ¿qué crees que pensaría Manuel Antonio Muñoz Borrero de tu novela? No estaría en absoluto satisfecho, sin duda alguna, porque sobre todas las cosas, sus secretos salieron a la luz, más allá de que no los saqué yo, los sacaron los historiadores, pero salieron a la luz en esa forma. No sé qué opinas tú al respecto, pero a mí me da temor pensar en la posibilidad de que ya nadie nos cuente qué sucedió en una época determinada, cómo fue un personaje, cómo fue el asesinato de Caín Abel. O sea, que nadie me vuelva a contar esa historia, para mí resulta de algún modo tenebroso. Claro, y ahí quizá es la otra parte de esta metáfora extendida, ¿no? Porque en el fondo, cuando tú trabajas el personaje más que el acontecimiento o el acontecimiento a través del personaje, pues estás poniendo de manifiesto de que la historia la hacen las personas, los individuos, los seres humanos, ¿no? No somos producto de alguna, ¿no?, de alguna caída meteórica, de alguna cosa, ¿no? Entonces, sí, o sea, la idea es que habría que recuperar aquello. Y es importante, naturalmente, en esta metáfora extendida, de que en el caso como lo estás exponiendo, como tú lo estás exponiendo, es que en el fondo estamos pensando siempre que detrás de este hacer de los hombres, hacer de las personas, hay digamos, una verdad que todavía no está contada, ¿no? Hay algo que no está contado. Y el historiador, en el caso tuyo, el literato, lo va a tratar de hacer con con el mismo rigor, con la misma, digamos, con la misma, el mismo método, llamemos así, aunque no necesariamente podría decir extremadamente científico, sino retórico, para mostrar que pues detrás hay una verdad que hay que prevalecer, hay que sacarla a la luz, ¿no? Y quién sabe, obviamente, también cuando tú, me imagino, construiste o reconstruiste las fuentes o acudiste a las fuentes y reconstruiste las entrevistas, comenzaste también a cotejar aquello y a tener, digamos, al mismo tiempo una especie de dilema ético, imagino, ¿no? Sí, Porque por en el fondo supuesto. también mostrar aquello que obviamente no se puede mostrar necesariamente o publicar, como es el caso de estas cosas que tú estás señalando, ¿no? Pero yo voy mucho más allá, por ejemplo, ¿no? Y tú lo has dicho, o sea, pues no sabemos cómo fue el asesinato bueno, de los hermanos Caín y Abel, ¿no? O sea, ¿sí o no? ¿No? Sí. Mira, en el texto de Graves sobre Jesús, lo único que tenemos de fuentes es la Biblia. Y más allá de eso, que además, fíjate una cosa que es importante, y quizá tú mismo lo estás planteando, la historia es contada por aquellos que pudieron simplemente registrar en un momento dado. Pero Y ¿dónde están muchas los veces ni por ellos. ni por ellos? A lo mejor por generaciones anteriores que les iban trasladando de boca en boca, ¿no? Es decir, muchas veces. Exactamente. Y aquí Graves lo que demuestra es básicamente que Jesús no es el Jesús que nosotros conocemos en la Biblia, ¿no? Que es el Jesús mítico, más bien es un Jesús de carne y hueso. Que Como el además, de Saramago en el Evangelio según Jesucristo, que es exactamente, también una humanización de Jesús, ¿no? Con sus sentimientos, con sus debilidades. exactamente. Y ahí justamente había una pregunta sobre el particular, te cuento en el chat. Hay alguien que pone esto, ¿no? Que si el Evangelio de según Jesucristo de Saramago es un ejemplo de novela histórica. Obviamente nos adelantamos diciendo eso, ¿no? Porque en el fondo, la exploración, digamos, de los personajes es una exploración
también de los acontecimientos que ellos viven y a partir de eso de revelar verdades, ¿no? Entonces, ya nos pusieron el tiempo, Iván, entonces creo que vamos a las preguntas, no sé cómo vamos a sí, hacer sí. ahora. Bueno, en todo caso, obviamente creo que podemos dar paso, ¿no? Porque en definitiva se nos va a Sí, agotar el tiempo, ¿no? nos Gracias. nos marcaron el tiempo. Sí, pero vamos, porque creo que esto Vamos a puede ir de marcar el largo. tiempo para pasar un poco las preguntas del público, pero antes quisiera rectificar que Iván escribe una columna dominical en el diario El Telégrafo. Es colaborador de revistas internacionales y nacionales como Amazing Stories y Rocinante. Dirige la revista digital Literatura, de Literatura Máquina Combinatoria y actualmente mantiene el blog cienciaficcionecuador.wordpress.com, que pueden visitarlo, ¿sí? Ahora sí, no sé si es que podemos dar paso a las preguntas del público. Sí, sí. A ver, dice la primera, ¿creen que la novela en Ecuador se ha puesto en un tema de oscurantismo? Ahora existen más libros de poemas en Ecuador. Supongo que es con tema de pregunta más que una aseveración. No está muy No sé si claro. quieres contestar tú, Iván. Sí, Bueno, tú, Sí, sí. no, a ver, no me parece que está muy clara mi opinión, no creo, no he sentido que haya entrado en un campo del oscurantismo. Y también me parece que mezcla otro tema. Se escribe más o mucho más ahora sobre poesía. No sé, es difícil decirlo. Lo importante es que se escriba y que se publique y que se lo haga bien. Y creo que se hace, y creo que se están haciendo las cosas bien ahora. Hay extraordinarios poetas, muy buenos narradores, muy buena literatura infantil, escritoras que han trascendido muchísimo a nivel internacional. Esa es mi percepción. No siento que hayamos entrado en una novela oscurantista. No sé si tú tienes alguna. No, yo también pienso que, bueno, en la historia de la literatura ecuatoriana, de lo que he investigado, la poesía está traspasando enormemente todas las décadas y todos los 2 siglos o 3 siglos que ya estamos, ¿no? Y la poesía va a tener su propio camino. Pero al mismo tiempo, la novela histórica, por ejemplo, ha seguido, digamos, un camino similar a otros géneros, ¿no? Aparte de tu trabajo, evidentemente, hay que reconocer, por ejemplo, a Gabriel Alemán, su novela Humo, por ejemplo, Humo. reciente, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Y los clásicos, ¿no? O sea, desde la hoguera Bárbara, ¿no? Bárbara, Atahualpa. Atahualpa, ¿no? Hay varios otros, Alicia Llanes Cosío, ¿no? Bueno, hay varios autores, ¿no? No creo que se pueda decir que se ha agotado la novela histórica. ok, otra pregunta dice, ¿qué otros teóricos, además de Hayden White, han aportado a la discusión de la relación literatura e historia? Y la otra pregunta es, ¿una obra narrativa sin ser histórica, creen que deja por escrito referencias del pasado? Bueno, yo contesto sobre la parte académica y después de los casos sobre la parte literaria, ¿no? Sí. Bueno, obviamente, aparte de Hayden White hay varios, ¿no? O sea, está Carlos Rama, por ejemplo, que tiene un texto muy interesante sobre el tema de la literatura. Jablonka también es un autor europeo que trabaja sobre ese tema. Es decir, hay muchos investigadores que trabajan, el mismo Foucault, ¿no? Michel Foucault, de alguna manera, ha intentado también comenzar a trabajar el aspecto discursivo, entre comillas, literario de la literatura o de la historia como tal, ¿no? Entonces, no necesariamente podemos hablar de que, bueno, Hayden White sea el único, ¿no? Hay una nueva generación de, llamemos así, filósofos, pensadores, historiadores que van dando, digamos, nuevos senderos a pensar esta relación, digamos, sobre esto, ¿no? Y otro caso que es más interesante, incluso contemporáneo, lamentablemente desaparecido, es Ricardo Piglia, ¿no? Este argentino novelista, pero también historiador. Y También. fíjate cómo se desplaza desde la historia a la novela, Planta ¿no? Comada. Yo justamente quería comentar ahí, Fernanda, creo que sí, que hubo una obra narrativa, por supuesto, puede apelar e incursionar en temas del pasado y contarnos, sin querer contarnos, o haciéndolo deliberadamente, muchas historias. Se me ocurre a mí el tambor de Ojalata, por ejemplo, este momento de Gunter Grass, la historia de Oscar. Él nos va contando episodios de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad la historia es la de este chico. Por supuesto que se puede y que se apela muchas veces a contarnos sobre el pasado en una obra narrativa, sin duda alguna, sin tener carácter histórico, ¿no? Es lo que creo que mencionaba. Sí. Acá hay otra pregunta que dice, entre la novela histórica y la historia novelada parece nada más haber un juego de palabras. Me gustaría saber si entre ellas existe alguna diferencia en la dosis de ficción que hay en cada una. ¿Alguna de ellas tiene tal vez mayor apego a la historia o son lo mismo?
Para mí no creo que sean tan solo un juego de palabras, yo por eso siempre las distingo un poquito, me parece que la novela histórica es un poquito más rigurosa, efectivamente, en cuanto a su contenido histórico como tal. La historia novelada tiene un poco más de licencias y es lo que yo he hecho, por ejemplo, con ahora que cae la niebla. Yo no creo que está, por eso te digo, en solamente el contenido de las palabras. No sé, Iván, si tiene alguna opinión. Sí, yo concuerdo contigo, ¿no? En el fondo, además, cualquier historiador, mejor dicho, cualquier literato que pretenda hacer literatura histórica, tiene que documentarse, ¿no? Y cuanto más apego a las fuentes, haciendo hablar lo que discutíamos nosotros, ¿no? Al personaje como de carne y hueso, yo creo que le da el sabor, el color y obviamente la textura, digamos, más interesante. Yo pienso que la historia no debe quedarse simplemente en el libro de historia, ¿no? Yo creo que los chicos, incluso en el colegio, disfrutarían más y disfrutan más una novela histórica que el Así. mamotreto ese que podría ser, digamos, un texto histórico, ¿no? Sin duda alguna, es lo que yo siempre he Y ahora, dicho. no, y ahora incluso, por ejemplo, el cine, ¿no? El cine Por histórico, supuesto, por ¿no? supuesto. Históricamente ha sido el más eficaz, digamos, para comenzar a formar conciencia también sobre la idea de la patria o del Y Estado para nacional. llevarte a la literatura, inclusive luego, porque claro, tú te enganchas con temas, ¿no? Y Exactamente. luego terminas leyendo sobre eso y aprendiendo, sí, sin duda. Ujú. Ahora sí, hay una cosa que sí, alguna vez en un foro, sí había alguien, un historiador, que decía, en las películas históricas o en las novelas históricas deberían consultarnos a nosotros, los historiadores, Sí, ¿no? Y eso sí. es bueno, porque claro, también sobre temas actuales, Y pues tiene obviamente, algo de razón, sin duda alguna, mucho de razón. y me imagino que tu trabajo con búsqueda de fuentes no solamente se queda en la biblioteca, me imagino que también con... No, 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 con la colaboración de historiadores, por supuesto, de conocedores de la época, me han ayudado mucha gente. Si no, sería imposible porque uno entra desconociendo muchas cosas y tienes que aprender de eso. Exactamente. Y hablando un poco de la investigación, justo hay una pregunta que dice, dirigida a Oscar, que dice, tu novela es extraordinaria. Sobre el documento de la policía secreta es impagable. ¿Cuánto tiempo te llegó la investigación? Seguramente del cónsul Borrero se refiere. Gracias, bueno, muchas gracias. Yo te diría que fue un trabajo entre escribir la novela y la investigación alrededor de unos 3 años. El trabajo de investigación fue largo, fue complejo, había que entrar al archivo histórico, había que revisar mucha documentación que me llegaba por distintas vías, gente que me ayudaba, etcétera. Y era un tema enorme, el de la Segunda Guerra Mundial, es un tema gigantesco al que había que reducirlo. Entonces, fue un trabajo, te diría, en general, en total, digamos, de alrededor de unos 3 años. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué épocas de la historia del Ecuador falta novelar? Yo creo que un montón. Uy, muchísimas, no sé qué dice Iván, pero a mí me quedan todavía muchas cosas por leer. Ojalá por escribir en algún momento tenga la tentación de escribir algo sobre la historia ecuatoriana, pero muchas épocas. Me encantaría leer, escribir también, pero sobre todo leer algo más sobre la época de Atahualpa, de Huayna Cápac, digamos, la época final del imperio. Me encantaría leer más. Es decir, ahí a mí me queda la ausencia de más libros, de más novelas, sobre todo de aquella época, ¿no? Y en general de muchas. Falta mucho todavía. De hecho, yo creo que nunca se va a agotar el espacio histórico, ¿no? El acontecimiento histórico para la novelística, ¿no? La última novela, entre comillas, digamos, no sé si sea tan última, pero la de Raúl Vallejo también sobre el tema de Fantástica. presidente dictador, ¿no? Claro. ¿no? Sobre Velasco Ibarra. De La de Velasco. Velasco Ibarra. Que además a mi modo de ver, es una novela interesante, aunque novela tardía de dictador, pero interesante, ¿no? Que además da luces sobre ese otro aspecto que también me interesa, que es la relación de él con su esposa, ¿no? Que lo hace mucho más humano, precisamente. Es Exactamente. una novela que te presenta al personaje, José María Velasco Ibarra, como ese ser humano lleno de imperfecciones, de debilidades, de todo, pero también de fortalezas, ¿no? Enormes. En esa relación íntima con su mujer, con Corina. Y ahora quizá, solamente para terminar un poco esta idea, claro, las crónicas, por ejemplo, están haciendo ese trabajo que después el historiador va a recuperar, me imagino, el futuro para hacer cosas Es una distintas. forma de literatura maravillosa también, Exactamente. maravillosa. Ujú. No sé si hay oportunidad de algo más, Bueno, Fernanda. aquí hay un comentario que dice, sin historia, sin relatos, se acaba la memoria, y sin ella seríamos esclavos de las circunstancias, no tendríamos nada, nada perdurable, no tendría razón de ser
para el futuro. El gran temor del que yo hablaba justamente tiene esta persona también. Es como perder la memoria de pronto, ¿no? Quedarnos en el vacío. Así es, como saben, estamos cortos de tiempo. No sé, Iván y Oscar, si desean finalizar diciendo algo al público y a los espectadores que nos están viendo en este momento. Bueno, solamente agradecer a Mr. Books, naturalmente, a la Feria del Libro también, a Oscar y a ti, Fernanda, por esta invitación. Yo creo que me siento complacido de haber dialogado con un autor así de la talla de Oscar, que además creo que da línea a la literatura histórica, ¿no? Y obviamente no pensar de que esto se agota. Yo creo que hay que seguir dialogando mucho más. Yo creo que hay mucho más trabajo que hacer y obviamente reitero mi agradecimiento. Sí, igual yo también, Rodrigo. Bueno, primero, Iván, muchas gracias por compartir contigo. Un honor para mí, la verdad, estar contigo y escucharte y haber compartido esta charla. A Mr. Books, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Y a la Feria del Libro, a la FIL, encantadísimo de estar aquí, de colaborar y espero que sigamos adelante. Este ha sido un gran esfuerzo. Felicitaciones a los que están detrás de esta feria. Muchísimas gracias por haberla organizado una vez más y que esto no se pierda y que sigamos y que tengamos muchísimos más años de FIL. Y gracias, por supuesto, a la gente que ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted, Iván, y a Oscar. Saben que Mr. Books tiene las puertas abiertas para cualquier tipo de evento y más que nada eh, que aumenten y crezcan la cultura, ¿no? A nivel familiar, a nivel de jóvenes, etcétera. Entonces, sin duda ha sido un evento excepcional que nos ha enseñado sobre la importancia de la literatura y sobre todo el arduo trabajo detrás de una novela histórica. Qué mejor que con las novelas de Oscar y también con todo lo que sabe Iván. Entonces, creo que ha sido un evento que nos ha marcado a muchos y les agradezco por estar aquí en la Feria Internacional del Libro y por estar aquí en Mr. Books. Una buena noche para todos. Muchas gracias a todos. Chao, hasta pronto. Un gusto. Un Adiós. gusto. Chao, chao, Iván. Adiós.